Y jóvenes, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en cualquier momento que puedan ver esta segunda cápsula pedagógica. Anteriormente ya había explicado cada una de las sesiones en sus matices, en sus directrices y en sus diferentes generalidades de lo que es el método, que es el camino para desvelar verdades, así como podemos decir que el día de mañana sale el sol, aunque el propio filósofo escocés llamado David Hume comentaría todo lo contrario, porque él dice que no tenemos experiencia del mañana, pero yo creo que sí, con la experiencia empírica de este presente podamos tener la experiencia del mañana. Espero que se encuentren bien. De antemano les voy a comentar algo que ustedes ya lo saben, que es necesario seguir adelante, aún con estas dificultades que estamos viviendo. Los premios, también las satisfacciones que uno pueda ir desarrollando de manera personal, es de apoyo y sobre todo el concepto del espejo. El propio filósofo alemán John Henry Newman llegó a comentar que el asentamiento religioso, el asentamiento de la fe, se proyecta como si fuera un espejo para los demás, un espejo donde fluye y un espejo donde se manifiesta el pensamiento. Ya les expliqué cada una de las sesiones, he revisado sus trabajos, han mejorado mucho, sobre todo en la forma, en la estructura y de cómo se manifiesta la metodología, que eso es importante porque se pretende eso, claridad. ¿Claridad para qué? Para que podamos nosotros tener cierta certeza de la particularidad de la realidad, porque la realidad es muy vasta y no podemos entender toda la realidad, es imposible. Para empezar, tenemos poco tiempo. ¿Qué significa esto? Somos seres de finitud. Y la finitud nos provoca ¿qué? Pues una partida de la materialidad, pero existe la parte espiritual. Pero les quiero decir algo que no se les olvide. La ciencia, el método científico, la metodología de la investigación, nos puede decir o nos puede describir qué es el ser. El ser entendiendo en el punto de vista aristotélico, el punto de vista agustiniano, que el ser somos nosotros. Nosotros, los seres racionales, hay seres también sensibles, que son los animales, que en estos tiempos es importante respetarlo lo que son en su naturaleza, eso es el respeto. Y seres vegetativos, como lo comentó Aristóteles en su Metafísica, habló de como las plantas, los árboles, que también necesitan respeto. Entonces, esta concepción de la metodología es que nos dice las características del ser, pero no nos puede decir, ninguna ciencia lo ha hecho, realmente qué es el ser. Ahí entra otro punto de vista que se le llama metafísica, que la metafísica es lo que está debajo, más allá de la física, lo que significa cada cosa. Un ejemplo, a lo mejor la ciencia, la metodología, el método sí nos puede decir, bueno, el tiempo es es así el tiempo, pero no nos puede decir realmente de dónde viene el tiempo. Ahí viene otro tipo de pregunta. Por ejemplo, otro ejemplo, bueno, una chica se enamoró de mí, un ejemplo, ustedes que son estudiantes, bueno, la chica me gusta, bueno, el método científico te puede decir, bueno, ¿a qué hora sale por el pan? ¿En qué momento sale con su mamá? ¿No? Te describe la característica de ese ser, pero no te puede decir realmente qué es ella en su ontología, en su ser. Para eso se requiere otro tipo de preguntas. A lo que voy es que el método o la metodología de investigación resuelve generalidades superficiales. Queremos profundidad, más en estos tiempos, donde al parecer existen muchas posturas encontradas, si es verdad o es mentira lo que está pasando actualmente. Lo dejo a criterio de ustedes, analicen las premisas, es decir, las generalidades. Bien, esta es la segunda clase. Prácticamente pues hemos dado un recorrido, hemos dado una característica, unas concepciones.
pero yo considero que vamos en buen camino. No es nada fácil, realmente reconozco el esfuerzo de ustedes en exponer en un foro sus puntos de vista, en, un, en apoyo metodológico, en recursos multimedia, en enviar un video donde ustedes expliquen cuáles son las premisas, las generalidades, las variables, los tópicos que requiere el método científico, pero han trabajado bien. Recuerden que el esfuerzo también da resultados. Me viene a la mente ese libro, El peregrino ruso, que es un autor anónimo, donde él habla que he pasado por este camino, pero volví a este camino, pero he encontrado también mucha cosecha. Y la cosecha es de ustedes, porque han sembrado cosas positivas. Bien, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, les presento a un filósofo francés, René Descartes. Se pronuncia Descartes en francés, pero se escribe René Descartes. Filósofo francés, siglo XVII, con él inicia lo que se va a llamar el método científico o comúnmente metodología de la investigación. Las pautas nos da René Descartes. René Descartes estudió en La Flèche, un colegio jesuita. Como ustedes saben, los jesuitas lo fundó San Ignacio de Loyola, un español muy bravo, al igual que ustedes. Luchó en una guerra española, estamos hablando del siglo XV, lo hirieron en una pierna Ignacio de Loyola, luego reniega un poco de la fe y pues se va a Jerusalén, de Jerusalén lo corren los franciscanos, viene a Francia, estuvo pidiendo dinero afuera de una iglesia y luego entra a la Universidad de Santa Bárbara y hace el doctorado en arte, por eso el birrete que usa Ignacio Loyola. De hecho, es muy común ver a este personaje en las puertas de nuestras familias, que es un santo para la Iglesia Católica. Y Ignacio Loyola funda en 1540 la Compañía de Jesús, que como ustedes saben, la iberoamericana es de los jesuitas, la gregoriana en Roma es de los jesuitas, en Francia es mucho, es decir, su carisma, es decir, su motivación es la educación, como ustedes ahorita están. Entonces, René Descartes estudia en un colegio jesuita, pero ya pues se reveló bastante las ideas, dejó la compañía, tuvo un poco como vagabundeando, como vagabundo, escribió discursos sobre el método, meditaciones metafísicas, tratados de filosofía, tratados de teología, y él participó en batallas. Francia en ese entonces tenía guerras con Inglaterra, guerras con los Países Bajos, eh, guerras también con Turquía, con Noruega, con Holanda. Entonces René Descartes estuvo en esas batallas y en una ocasión cuentan Copleston, Frederick Copleston, que es un jesuita que tiene un tratado de historia de la filosofía, donde él comenta que estaba él fijándose en una hoguera, un fuego encendido, y ahí se le vino, algunos dicen, se podría decir un poco como el concepto de una revelación, de un concepto revelado, y él, eh, en meditaciones metafísicas, toma esa idea del concepto del cogito ergo sum. Él dice que pienso, luego existo. El pensamiento antecede a la existencia. El intelecto antecede al concepto de la acción. Si esto podemos analizar, nos podemos dar cuenta que la metodología de la investigación va a analizar fenómenos hechos ya, no fenómenos que no existen. Es, por ejemplo, bueno, háganme un estudio de una supernova. Bueno, no sabemos qué es la supernova, de una materia oscura que son los agujeros negros. Bueno, no lo sé qué es. Entonces René Descartes nos da pistas. Él dice que el método de la metodología de la investigación va a estudiar todos los hechos empíricos, hechos que ya están realizados, que ya están concluidos. Eso es importante. Igual les he comentado a ustedes en su trabajo que tienen que eh, expresar temas que tenga paja, pasta, cemento, tierra de donde tomar para desarrollar las ideas, porque no podemos tomar
un tema y tratar de desarrollarlo, y si no tenemos tanta literatura, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, cogito ergo sum significa que el pensamiento antecede a todo concepto de acción, de materialidad. La materia está hecha, pero eso no significa que no cambie. La realidad ya está hecha, pero ¿qué necesitamos? Cambiarla. ¿Para qué? Para mejorar. Ustedes están cambiando su esencia porque están estudiando. Eso es el cambio, esa es la metodología de la investigación. Entonces, bueno, ese es el cogito ergo sum. René Descartes eh, fue invitada por la reina Cristina de los Países Bajos, se fue a Suecia, estuvo un tiempo por allá, y daba clases a partir de las 5 de la mañana. Imagínense el frío que existía en los Países Bajos, en Suiza, en esos países, en todos esos lugares de Holanda. Entonces él daba clase a las 5 de la mañana como docente. Algunos decían que tenía un amorío con la reina. Bueno, cae en mito realmente. Pero él le dio una enfermedad muy fuerte. Le dio prácticamente un asma, un dolor en el pecho, unas temperaturas altísimas y murió. Pero nos ha dejado el legado René Descartes que el pensamiento antecede. El pensamiento es primero antes de la acción. Pues hagamos que la metodología sea primero la acción, analizar, detallar y sobre todo describir. Es lo que dice René Descartes en sus Meditaciones Metafísicas. Vamos con el siguiente pensador. Pasamos del mundo francés al mundo inglés. Francis Bacon. Hay otro que se llama Roger Bacon, pero ese es del siglo XIV, fue franciscano, este no tenía tintes masónicos realmente. Francis Bacon hizo todo un tratado de los ídolos, el ídolo de la caverna, el ídolo del teatro, el ídolo del espectáculo. Él hablaba de esos ídolos como espectadores, pero nunca se involucran con la realidad. Y me viene a la mente a los escépticos, Pirrón de Elis, que él hablaba del epogé, ausencia del juicio. Aquí no queremos ausentarnos, queremos involucrarnos en el juicio. Entonces, ¿por qué traigo a Francis Bacon? Porque Bacon fue uno de los padres del concepto de la inducción y la deducción, que es muy importante en la metodología de la investigación, como comenta Sampieri, Roberto Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación. La inducción, ¿qué es? Observamos que existe cosas particulares, por ejemplo, un libro, mi mascota, un perrito, un árbol, una casa. Partimos que existe particularidades y esas particularidades también tienen dificultades. ¿Qué tipo de dificultad? Por ejemplo, saber cuál es la descripción de cada objeto. Por ejemplo, voy a comprar un auto, ustedes, o una bicicleta. Quiero saber cuánto cuesta este objeto porque lo quiero adquirir. Entonces, eso es la inducción. La inducción es que partes de características particulares y comprendes las características individuales de cada una de los objetos y de las personas. A raíz de eso hace tu estudio de manera particular. Muchos trabajos de ustedes lo hicieron muy inductivo. Hablan, por ejemplo, bueno, yo pienso, yo creo, yo analizo, en mi carrera es esto, eso es inducción. De hecho, la carrera de ustedes es muy inductiva, porque parten de algo particular de la carrera. Pero eso no significa, ojo, que no generemos juicios universales, juicios, se podría decir, generales. Porque cuando entendemos, por ejemplo, qué es una bicicleta y cuánto vale, sé que hay muchas bicicletas como este. Ese es un juicio universal, pero partimos de la inducción, de lo particular. Ahora en la deducción, ¿qué es? La generalidad de todo. Observamos que existe mucha realidad. Toda esa realidad es difícil de entender, por eso tenemos que partir de pequeñas partituras de la realidad donde podamos ir analizando cada una de las cosas, de las variables. La deducción, podemos decir, hay muchos juicios de la deducción, deductivos. Podemos decir, bueno, todos los mexicanos son trabajadores, muy bien, eso es un juicio universal. ¿Cuál será un juicio particular? Ah, mi vecino Pepe o yo mismo
Ah, es trabajador. Ah, ya sé que hay una persona trabajadora y lo conozco, pero sé que muchos son trabajadores. Ese es un juicio universal. Muchos partimos, de hecho yo parto de lo particular, pero a veces también genero juicio universal. Francis Bacon, este francés del siglo XVIII, nos aportó estas ideas inductivas y deductivas para nuestra metodología. Entonces, está más que sustentada. Vamos con, ya para ir terminando, jóvenes, en la segunda tesis, existe un devenir, eso sin duda. ¿Qué significa esto? Que todo va cambiando. Podemos ver, podemos observar que la materia cambia. Un ejemplo, hace 5, 10, 15 años, ¿cómo nos miramos al espejo y cómo estamos antes y ahora cómo nos vemos? Sin duda nos damos cuenta que algo ha cambiado en nosotros. Algunos para bien, otros para mal, porque en este tiempo, como ustedes saben, hay un rechazo a la vejez, todo el mundo quiere ser joven, por eso existe cirugía plástica, un sinfín de artilugios para mantener la juventud. Pero la única certeza que decía Heráclito, el presocrático de Éfeso, siglo V antes de Cristo, es que la única certeza que tenemos es el cambio, todo está cambiando. Y usted dirá, bueno, profesor, me da nostalgia el cambio. Pues el cambio nos puede favorecer un mejor trabajo, terminar la carrera, tener mi familia, tener mi proyecto, tener mi casa, tener muchas cosas. Eso es el cambio. Y qué bueno que ayuda, porque el cambio también genera progreso y ese progreso es todo, lo buscamos. Pero no se les olvide esto. Progreso no necesariamente que exista un país hermoso, banquetas hermosas, paredes bien hechas y no existe un progreso social. Un progreso, un verdadero progreso es cuando los males del pasado ya no se vuelvan a repetir en este presente. Ese es un progreso social. Muy bien, quiero terminar ya con el profesor David Perkins, profesor de Harvard, acaba de publicar hace unos meses un libro, yo diría, importante. Claro, no es un lenguaje desconocido, pero él habla de un educhere, de una educación para un mundo cambiante. Todo está cambiando, las cosas que pensábamos han cambiado, nuestro cuerpo ha cambiado. No es porque el cuerpo sea una construcción cultural, eso es mentira, no crean eso. Lo que sí es una construcción cultural es en las ideas, no en el cuerpo. No se les olvide esto. Entonces, David Perkins habla precisamente que hay instituciones educativas, hay planteamientos metodológicos que están fracasando, que están caducando. ¿Qué debemos de hacer? Estar atentos al cambio, un verdadero cambio, un cambio que nos favorezca, y sobre todo un crecimiento personal. Eso es la metodología, jóvenes. No es algo que sea del ámbito solamente académico. Hasta para ir a comprar a la tienda necesitamos una metodología, es decir, a ver si compro esto o no lo compro. Hasta para ir a visitar a su amada, a su amor, necesita metodología porque necesita saber en qué momento van y cuál es el tiempo que van a tener que dedicar a ese proyecto. Eso es metodología. Hasta para dormir hay que tener método. Bueno, si no tomé mucha agua, no tomé tanta, quiero dormirme de corrido, eso es un método también. El método es de la calle, no se les olvide. Termino con esta frase de Sir Karl Raymond Popper, filósofo inglés. Él llegó a comentar que la ciencia también se puede falsificar. No todo de la ciencia es certera, la ciencia se equivoca. Y ahí que va a entrar su juicio colectivo del sentido común. El sentido común puede dar certezas para entender qué pasa en estos tiempos de un mundo cambiante. Pues muy bien, jóvenes ilustres, ojalá que les sirva esta cápsula. Y si no es así, pues bueno, no vean esta cápsula, pero si es así, pues ojalá que pueda generar en ustedes una inquietud en el pensamiento y sobre todo ir mejorando lo que no está bien, porque el bien se hace solo. Les agradezco, jóvenes, estoy para apoyarlos, ánimo, han hecho un buen trabajo y adelante con todo y sin miedo, adelante, jóvenes. Muy bien, que la pasen bien. Hasta pronto.